Muy buenas noches a todos los que se encuentran ya en el chat de tempranito. Avísenme si se escucha. Como ustedes saben, esto siempre tiene el tema de la transmisión. Un saludito ahí para don Arc. Muy buenas noches. Lavero. Muy buenas noches. Doné. Don Eduardo Vázquez. Don Diego A. Don Delezar. Muy buenas noches. Don Merck de Hammer. Lavero dice, se vienen masones al parecer según la descripción. Les voy a contar algo que me pasó antes de empezar el programa precisamente por lo mismo. Saluditos, don Melquiades Love, Phantom Suite. Muy buenas noches. Rebeca Pollini. Saluditos desde Conce. Kuno Tatewaki. Muy buenas noches. Dije que les iba a comentar algo y bueno, al momento de preparar esta transmisión, estaba haciendo los últimos ajustes, colocando algunas fuentes de la información que vamos a hablar el día de hoy. Y ustedes saben que en los episodios de YouTube usualmente hay que cargarle hashtag para que la gente que busca la información los pueda encontrar con mayor facilidad en la red. Cuento corto, yo no le había cargado los hashtags a ese episodio, entonces me dirigí a programar el programa, ¿cierto? Activar la monetización, ningún problema. Le hago clic, cargo los chats y todo ese cuento, pongo guardar y de repente vuelvo al programa y el programa no tiene ningún tipo de monetización. Había desaparecido el icono. Dije, qué raro. Y bueno, como he estado revisando casi todo el día conspiraciones, yo dije, no habrá sido porque YouTube, al momento de cargarle el hashtag conspiración, desmonetiza inmediatamente el video por defecto. No creo, debe ser absurdo. Me metí nuevamente al video, eliminé la palabrita y el video volvió a estar monetizado. Así que si por alguna extraña razón este video desaparece de la red en las próximas horas, ya saben por qué fue. Parece que es un tema sensible, es un tema complicado de hablar dentro de la Internet en general, completamente entendible porque el mundo conspirativo da para todo, chicos, todo es conspiración. O sea, yo perfectamente puedo ser ahora parte de los poderes fácticos que quiero entregarles una información para confundirlo, todo es conspirativo. Y hay canales que se les pasa la olla, pero así en mal. No recuerdo si lo saludé, pero don Kuno Tatehuaki, muy buenas noches. José Miguel Villarroel, muy buenas noches. Diego dice, sí, lo toman como fake news las conspiraciones. Tonar dice, está en la casa de Yolanda Sultana. Sí, el otro, como le digo, tuve que reorganizar el programa, borrarle alguna información, porque si no me hubiese quedado sin la monetización. Ahora, yo estoy súper claro que evidentemente YouTube me va a agarrar por alguna cosa, aunque yo le deje todas las fuentes del mundo, traté de buscar las cosas más minuciosas posibles, pero al parecer sigue siendo un tema muy complejo de hablar hoy en día a través de la Internet. Como siempre, en este arcano nocturno damos los primeros 10-12 minutitos para que la gente vaya llegando aquí al chat, vayan dejando sus comentarios. Saludito, don Jasper, desde la comuna, desde la ciudad de las brujas, Talagante. Un día podríamos hablar de ahí de las brujas de Talagante, que tiene harta enjundia ese lugar. Como les decía, los primeros 10-12 minutos para que llegue la gente al chat, vayan a buscar un tecito, un cafecito o alguna cosita para tomar para que disfruten de la próxima horita de programa, que va a ser un viaje bastante complicado. Complicado porque, como les dije desde un principio, el mundo de la conspiración, de la conspirativa, es muy, muy ataoso. Antes de eso estuve buscando alguna información, porque por supuesto dentro de este mundillo hay también mucha teoría, y hubieron varias que me llamaron poderosamente la atención. Don Rodrigo, muy buenas noches. Llegué tarde. Las que de Talagante, las brujas de Talagante, Talagante, ciudad de brujos, ahí a unos kilómetros de Santiago, de Chile. Tiene buena historia, la historia del perro brujo de Talagante, maldiciones, entierros, muchas cosas hay ahí en Talagante. Me encontré con una, por así decirlo, teoría muy interesante.
porque casi siempre sale al baile el tema de la vida extraterrestre con este tema de las conspiraciones. Y una de esas teorías se llama la teoría del bosque oscuro. La teoría del bosque oscuro dice lo siguiente: el universo es un bosque oscuro. Cada civilización es un cazador armado que acecha entre los árboles como un fantasma, apartando suavemente las ramas que bloquean el camino y tratando de caminar sin hacer ninguna clase de ruido. Incluso la respiración se hace con cuidado. El cazador tiene que tener mucha precaución porque por todas partes en el bosque hay otros cazadores igual de sigilosos que él. Si encuentra otra vida, otro cazador, un ángel, un demonio, un niño delicado o un anciano tan valiente, un hada o un semidios, solo hay una cosa que puede hacer: abrir fuego y eliminarlo. Esta es una teoría que habla del bosque oscuro y que dice por qué nosotros no hemos tenido hasta la fecha contacto con vida extraterrestre. Porque da la impresión de que toda la vida extraterrestre que está afuera eventualmente podría ser hostil. Meredith Hammer dice: YouTube se echa de inmediato palabras como fallecimiento, suicidio, y por eso el video de la escala de la muerte lo tachó al tiro. Tal cual, con una rapidez impresionante. A pesar de que yo trato de hacer el programa como informativo, no sensacionalista, no buscando el morbo, pero eventualmente sí, está muy sensible el tema. Esta teoría me llama la atención porque quizás el que nosotros hasta el momento no hayamos tenido contacto con alguna civilización extraterrestre precisamente sea bajo esta premisa de que el universo es un gigantesco bosque oscuro en donde efectivamente el contacto con cualquiera de estas cosas, nosotros podríamos ser una presa. Como dice don Diego por acá, según esta teoría, somos una presa. Emitiendo ondas de radio por tanto rato ya nos tienen recachados. O tal vez no. Probablemente solo estamos emitiendo un ruido, como el ruido que tal vez podría emitir un pajarito en la noche o alguna rana en un estanque. Tal vez no sepan qué es lo que es. No sé si ustedes alguna vez han tenido la suerte de estar en un bosque de noche, es una cosa pero impresionante la cantidad de ruidos que se escuchan, muchos de ellos no se reconocen, no sabes lo que es, no sabes lo que te enfrentas. Yo hace muchísimos años atrás estuve en la selva del Amazonas y de verdad, peor que estar en una casa embrujada, una cosa impresionante. Otra de las teorías expandidas dentro de estos foros que hablan de conspiraciones y cosas por el estilo es una teoría que tiene directa relación con el Challenger, este transbordador espacial que tuvo ese trágico incidente el año 1986 y que tiene sin quererlo una vinculación con Chile. Esta gente que se comunicaba con los famosos friendships, estos famosos seres probablemente de otro mundo que estaban escondidos en el sur de Chile, le anunciaron a uno de estas personas que realizaban estos contactos a través de radio que eventualmente iba a ocurrir un accidente con el transbordador. Sin embargo, esta teoría habla de que durante el accidente de este Challenger, cada vez que el transbordador explotaba, las cuadrillas de científicos que estaban en la Tierra tenían sensores con electrocardiogramas, escáneres de los astronautas. Se entiende entonces que incluso después de la gigantesca explosión de este transbordador, los astronautas aún permanecían vivos. Y dice también esta teoría que permanecieron conscientes todo el tiempo hasta que se estrellaron en el océano. Por ahí hay teorías expandidas que hablan de que ese transbordador fue eh, derribado por un objeto volador. Hay algunas personas que buscan así como unos puntitos dentro de las grabaciones y dicen que ocurrió algo así. La verdad que a mí no me consta. Rebeca Poghini dice: si son como nosotros, como cultura, como sociedad, estamos jodidos. Yo creo que pensar en
vida extraterrestre como un reflejo tal vez de la vida humana es un error. Creo que va más allá de eso. Rodrigo dice, por los comentarios estoy viendo que no tenemos real dimensión de la velocidad y las distancias en el universo. Bueno, hay otra teoría que dice que es imposible llegar a ningún lugar en el universo, puesto que como se está expandiendo, se supone que uno cuando sale de la Tierra, tú te vas alejando cada vez más de la Tierra y el punto a donde vas a llegar se va alejando cada vez más. Por lo tanto, un viaje, digamos así, lineal sería muy difícil de llevar. Jorge Pargao, muy buenas noches. Otra teoría muy expandida también dentro de estos foros es la L'appel du vide. Cuéntenme ahí en los comentarios si alguna vez han sentido esa necesidad de saltar. ¿Qué pasa si salto cuando están en las alturas? Como que de alguna forma el vacío los llama, el abismo te atrae. Esta definición de esta teoría, que se llama l'appel du vide, que es una definición francesa, habla de la famosa llamada del vacío e implica que eventualmente existe una suerte de presencia etérea que te atrae a caer. Y esta presencia etérea, que existe en algunas partes, no sabemos si es una suerte de entidad, también te ataca en el sueño. No sé si a ustedes les ha pasado que el famoso cosa que sienten que se caen y despiertan, se supone que es esta entidad atacándote, pegándote el jalón. Que evidentemente es como me caigo, desconozco qué es lo que va a pasar, el cerebro reacciona y por eso uno se despierta. Esa es la explicación más o menos científica. Sin embargo, existe esta idea de que tenemos una suerte de entidad que está por ahí y que llama a la gente a caerse. No lo sé. A don Diego va por aquí dice que muchas veces le pasa con las alturas. ¿Ha sentido entonces el llamado este de lanzarse? Es una cuestión súper heavy. A mí también de repente cuando voy en la altura así como que te llama el vacío. Otra de las teorías de esta noche habla también acerca del famoso Uncanny Valley, algo que se va a poner muy de moda dentro de los próximos 10 años, sobre todo con la intromisión ya invasiva de los famosos robots, de los llamados cyborgs, estas construcciones tecnológicas que van a reemplazar al hombre en muchos ámbitos del trabajo. Algo bastante tenebroso. A mí en lo personal me da como cosa mirar a estos robots, estas cuestiones así, lo encuentro muy, muy raro. Y se supone, y existe una teoría muy, por así decirlo, popular dentro de estos foros, que habla de que tenemos esa extraña sensación de que algo no es humano, porque a través de la evolución humana hemos aprendido a desconfiar de las cosas que parecen humanas, pero no lo son. O sea, hace como una conexión muy directa con el tema extraterrestre, este tema del famoso Uncanny Valley. Don Eduardo Vázquez dice por acá, a mí me pasa pero con el fuego, lo veo y puedo quedarme horas mirándolo. No soy pirómano, sino que solo mirarlo, como cuando te quedas pegado mirando el mar. Sí, los temas de la naturaleza llaman muchísimo la atención, el fuego, el vacío, el espacio. Brandon Lee dice que se llama depresión. No lo sé. Muy buenas noches, bienvenido. Dice, yo vivo en un edificio y por razones obvias no me llama la atención tirarme al vacío. El medio conchazo. Sí. Melquiades dice, lo del Uncanny Valley ya está sucediendo con algunas inteligencias artificiales, sobre todo las que crean rostros humanos que no existen. Sí. Yo no sé qué irá a pasar en el futuro si nos vamos a poder... no sé si esto es un tema generacional que le ocurre, que el tema del Uncanny Valley le ocurre a personas que han nacido, digamos, con no nativo digital, sino que ha ido viendo
la evolución de este fenómeno en el tiempo, y por eso nosotros podemos decir, no, eso no me tinca. Pero ¿qué pasa cuando un niño ya nace y ya existen estos robots humanoides? ¿Le dará lo mismo? Ahí se va a generar un tema complejo en el futuro. Jorge Morgado dice, nunca me pasó lo de las alturas, hasta solo unos años que pienso que es algo de vértigo. También puede ser, también puede ser. Por supuesto, todas estas son teorías que no tienen ningún tipo de fundamento científico, estudio ni nada, son cosas muy, muy al voleo. Y don Diego dice, creo que instan más a la meditación e introspección, mirar al abismo o al fuego. Sí, le encuentro la razón en eso. Y otra de las teorías para terminar este bloque, para que comencemos con el programa, que hay mucho de lo que hablar, habla acerca de la realidad. Y dice que nuestro mundo es una percepción de nuestro entorno tridimensional. Es muy posible que nosotros estemos viviendo entre seres, cosas y eventos que no podemos experimentar porque somos seres tridimensionales y estas entidades que se cruzan entre medio no lo sean. Edwin Abbott, que era un famoso profesor victoriano, escribió este famoso Flatland, un romance en muchas dimensiones, y ilustra cómo un ser unidimensional vería el mundo. Efectivamente serían solamente líneas. Y cuando una esfera, algo tridimensional, lo visita, este ser, esta entidad solamente puede ver una línea. Esto nos lleva a pensar cómo interpretan tal vez los insectos la realidad. ¿Cómo verá la realidad una mosca, por ejemplo, con toda esa cantidad de ojos que tiene? ¿Cómo percibirá un insecto la realidad? Para la mosca, esas 2 o 3 semanas en las que permanece viva, ¿serán una eternidad? ¿Serán muchos años de mosca? Una mosca nos verá a nosotros quizás como un árbol moviéndose lentamente. Estos seres unidimensionales o quizás en 4 dimensiones que están en un lugar donde no podemos llegar nosotros o no los podríamos interpretar, ¿son dañinos? ¿No son dañinos? Da para mucho interpretar la realidad. Y eso también indica que quizás nosotros mismos como humanos vemos o interpretamos la realidad de distinta forma. Tal vez usted pueda ver un color rojo ahora durante la transmisión, pero finalmente ese color rojo no es tal. Tal vez una persona lo ve diferente, lo ve más oscuro, lo ve más claro. Hay todo un tema de interpretación de la realidad. Por aquí dice Brandon Lee, a mí me pasa eso cuando miro la luna, refiriéndose nuevamente al tema del vacío. Se ve tan perfecta que se me hace irreal. Sí, las lunas gigantes sobre todo son aterradoras. Melquiades Locke dice, las alturas y el fuego son miedos primigenios, bien enmarcados en la historia del ser humano como tal. Y Jorge Morgado dice, en Futurama explican lo de las dimensiones de forma muy simple, incluso el cómo comen seres en 2 dimensiones. La verdad a mí me perturba un poquito pensar estas cosas, que claro, son teorías, no son comprobadas, pero evidentemente, imagínense que alguien en el tiempo lograra demostrar que efectivamente existen presencias en una dimensión o en 2 dimensiones, o que eventualmente nuestra conciencia, cuando la vida cesa, se traspasa a una 4ª dimensión, que podríamos llamar, no sé, pues quizá una dimensión espiritual, o que el vacío del que estábamos hablando ahí sea también una dimensión, porque la nada como tal, ¿alguien podría describir la nada como tal? El no existir es súper complejo el concepto. Melquiades dice acá, lo interesante de la percepción de la realidad son los distintos niveles en los que funcionan. Somos conscientes de la realidad de una hormiga, de igual forma la escala por sobre nosotros puede ser abismal. Efectivamente, o sea, ¿qué pensará una hormiga? ¿Cuáles serán los pensamientos en el caso de entender que tenga conciencia, conciencia de que está viva
y que no sea tal vez solamente una entidad orgánica que se mueve de un lado para otro respondiendo tal vez a estímulos y nada más que eso. ¿Cuál será su percepción? ¿Pensarán en Dios las hormigas, las abejas, las moscas, los animales? ¿O su existencia o este tema de querer trascender solamente es propiedad de la raza humana? Solamente nace, qué sé yo, a través del tiempo. Es algo muy complicado de entender. Les recomiendo Flatland, un romance en muchas dimensiones, está por ahí, en internet, fácil de encontrar, un libro bien antiguito y que postula cosas bien interesantes. Carl Sagan le gusta citar algunos pasajes de esta historia, así que siempre se hace interesante revisar todas estas cositas, porque dentro de todo, la realidad siempre es mucho más que lo que vemos. Y bueno, nos pasamos de largo con la introducción, como es costumbre, así que vamos a echar a andar el programa poniendo la intro entonces para comenzar este episodio de Arcano Nocturno. Sean muy bienvenidos al episodio número 49 ya de Arcano Nocturno en este día miércoles 2 de agosto de 2023. Le mando ahí cordiales saludos a todos los que se encuentran en el chat en este momento. Saluditos ahí a don Tulio McDowell, muy buenas noches. Mer de Hammer dice por acá que los ovnis producen colores incomprensibles. Quizás ese podría ser un ejemplo de una forma tetradimensional. Por ejemplo, Diego dice hay una teoría con vampiros que vincula las construcciones geométricas de rectas que se cruzan como un crucifijo. Los vampiros no estaban hechos para codificar esa geometría, por lo que murieron de hambre. Interesante. Y Doné dice, no, brígido, es muy heavy eso de meterse en la cabeza de alguien. En el barrio se han lanzado al vacío varias vecinas. Difícil juzgar. Complicado, complicado. Y complicado también es el mundo de la conspirativa. Este mundo que a veces nos topamos con él. Y es que quizás el ser humano moderno que vive sumergido en este extraño sueño lúcido, esta suerte de ilusión de libertad que por momentos es amenazada como siempre por una fuerza más grande, una cosa feroz, una amenaza que está oculta detrás de la cortina, algo, una incertidumbre, una cosa, una energía implacable, algo que está constantemente poniendo en riesgo nuestra existencia. Como si los peligros del mundo se hubiesen reencarnado en esta amenaza que lo único que quiere es como esclavizarnos, someternos a su voluntad. Preguntémonos entonces qué es básicamente la conspiración. Y la conspiración como concepto es la planificación secreta de un grupo de personas para hacer algo ilegal o un acuerdo entre un grupo de personas que otras piensan que está mal o es probable que sea dañino. Básicamente siempre se toma la conspiración como una suerte de ardid, un plan que pretende derribar el orden establecido o que tiene alguna aspiración mayor que la gente no logra descifrar en el momento. Algún plan que implica tal vez manipular a la opinión pública a través de ciertas cosas, de ciertas informaciones. Aquí, por ejemplo, juega un papel muy importante la prensa, la información, tanto la emisión como escrita,
un papel muy importante en la opinión pública, ya que a través de torcer la percepción de la opinión pública, por ejemplo, en estas últimas 2 o 3 décadas en que la información es casi inmediata, se hace súper complicado tener criterio para no dejarse influenciar, no dejarse manipular. Es algo muy extraño que hasta el día de hoy nosotros sigamos siendo eh, artífices eh, de mantener vivos estos miedos, que bueno, por así decirlo, hay mucha información que permite mantener viva la conspiración por, el, por los siglos de los siglos. Eh, de verdad, yo pienso que una de las primeras cosas que escuché respecto a este tema tenía directa relación con, hace bastante tiempo atrás, con don Stanley Kubrick. Y como ustedes saben, Stanley Kubrick fue uno de los directores más influyentes del siglo XX. Siempre estuvo dispuesto a desafiar las convencionalidades del cine. Muchas de sus películas se imaginaban escenarios que de alguna u otra forma siempre impactaban en la retina. O sea, desde Lolita, pasando por la maravillosa Odisea del Espacio. Y en Odisea del Espacio, por supuesto, logró revolucionar los conceptos cinematográficos que se habían visto hasta esa fecha. Obviamente, el solo hecho de participar en la creación de esa película fue caldo de cultivo para que la figura de Stanley Kubrick fuera vinculado a uno de los clásicos de la conspiración moderna, que es el supuesto montaje y falsificación de la llegada del hombre a la luna. Saluditos, don Juan. Muy buenas noches. La polémica, un poco estéril, relacionada al tema del supuesto montaje del viaje a la luna, que dicho sea de paso, yo tengo mis apreciaciones al respecto, pero no me cuelgo totalmente de la conspiración, del hecho de que el gobierno de los Estados Unidos haya mentido tan descaradamente para crear este relato de que llegaron primero a la luna. Me gustaría ir un poquito más allá, ya que apenas unos días de estrenar su última película, que es Eyes Wide Shut, o Ojos Bien Cerrados, el título que recibió en Latinoamérica, Stanley Kubrick realiza una función privada donde se incluyeron a ejecutivos, donde se incluyeron actores y personas muy cercanas a él para exhibir esta película. Apenas unos días después, Stanley Kubrick muere de un repentino infarto al corazón. Repentino infarto que por supuesto le llamó la atención a su círculo cercano. Nunca había presentado ningún tipo de dolencia o de manifestación que permitiera pensar o sospechar siquiera de que Stanley Kubrick podría tener alguna afección. Simplemente pasan un par de días luego de la exhibición de Eyes Wide Shut y Stanley Kubrick se muere. El rodaje de esta película está basada en una novela austriaca llamada Traumnovelle. No está basado en algo, algunos piensan que Ojos Bien Cerrados es como una inversión moderna. No, está basado en una novela antigua de un escritor llamado Arthur Schnitzler y cuenta que ya en aquellos tiempos existían estas suertes de sociedades secretas. El rodaje de la película está lleno de un humo de conspiración. Es uno de los rodajes más extensos
de la historia de Hollywood. Y por supuesto, hay una nebulosa que habla de algunos actores que decidieron abandonar sus papeles, como por ejemplo Harvey Keitel y Jennifer Jason Leigh, que tuvieron que abandonar el rodaje a la mitad. Se habla también de que Stanley Kubrick, a pesar de que nunca ha podido ser confirmada esa información, recibió numerosas llamadas que lo amenazaban y lo instaban a no continuar con el rodaje de esta película. Un rodaje que, dicho sea de paso, lo pospuso mucho tiempo, mucho tiempo. También llama poderosamente la atención que apenas unos años de terminado el famoso, la exhibición de esta película, el estreno y todo el cuento, la pareja perfecta de Hollywood, Nicole Kidman y Tom Cruise, deciden separarse, ya que al parecer la grabación de esto provocó algunos roces dentro de la pareja. Melquiades Lop dice, ¿esa es la película donde hacen ritos similares a los masónicos? Exactamente. No sé si masónicos, pero tiene unas cosas muy particulares. Es una película muy simbólica. Don Jorge Retamal, muy buenas noches. El argumento de esta película, que a decir verdad camina entre el pedregoso camino entre el sueño, la realidad, y que nos cuenta la historia de un médico que es bastante prestigioso, una persona muy exitosa que tiene un matrimonio muy bonito a la vista de todos. Este tipo se quiebra completamente cuando se entera de las fantasías sexuales de su esposa. En algún momento su esposa decide confesarle sus fantasías sexuales. Esto hace que el tipo pierda el norte, comience a vagar en esta versión por la ciudad hasta toparse con esta misteriosa sociedad que realiza estos extraños rituales basados en el sexo y en supuestamente sacrificios humanos. La película siembra una duda enorme porque tampoco queda claro si los hechos que ocurren a posterior, dentro del mismo relato, son reales o son solamente parte de la imaginación del protagonista. Pero eventualmente se juega con eso, se juega con el tema de golpear directamente qué es lo que está pasando, en qué es lo que está metido. La exhibición de Ojos Bien Cerrados en su momento trajo de vuelta algo que se había olvidado en algún momento en la sociedad anglosajonina y eventualmente también a nosotros como latinoamericanos que tuvimos algunos pequeños atisbos de toparnos con estas sociedades secretas, con estas logias ocultas. Todo eso nosotros lo pasamos sin, digamos, sin mayores problemas. Sin embargo, cuando vemos esta película, de inmediato se nos viene a la mente el famoso tema de los Illuminatis. Estas, estas clásicas sociedades secretas que permanecen detrás de las sombras. Y a decir verdad, da un poquito de miedo pensar que existan este tipo de personajes. De ahí vamos a profundizar más en el tema porque esto tiene directa relación también con el cuento del estado profundo, del famoso Deep State. Sin embargo, los Illuminatis tienen una raíz histórica que es real. Por ahí hay mucha persona que tal vez no ha estudiado historia o no tiene algún tipo de conocimiento y piensa que esto es una invención completa del mundo conspiranoico y la verdad es que no es así. Existieron en el año 1776, se funda la Sociedad de los Iluminados de Baviera. Y esto se funda en medio del periodo histórico de la Ilustración. Estas
esta sociedad nace con la idea de oponerse al oscurantismo, a los abusos que cometía la Iglesia en su momento y también a los abusos que cometían algunos monarcas, los abusos de poder del Estado y todas esas cosas. Y se supone que fueron prohibidos en el año 1784 por Charles Theodore, ya que la Iglesia Católica, por supuesto, empezó a hacer una persecución. Sin embargo, existe la teoría de que los Illuminatis no acabaron ahí, no acabaron en el 1776, sino que se refinaron y se fueron transformando en grupos selectos que permanecían al interior de las sociedades y que tenían la posibilidad de hacer estos famosos cambios que muchos identifican hoy en día con el famoso concepto del nuevo orden mundial. Los Illuminatis básicamente eran personas que tenían mucho conocimiento intelectual, eran muy persuasivos y tenían muchos contactos dentro del mundo subterráneo de la sociedad. Eran personas que, a diferencia, por ejemplo, de las élites o las aristocracias que permanecían en sus burbujas, estos Illuminatis, estos grupos iluminados, tenían contacto con las clases bajas, sabían lo que querían, sabían dónde mover las cuerdas precisamente para hacer caer una sociedad. Y es algo que hasta el día de hoy permanece en el inconsciente colectivo, la existencia de los Illuminatis como un grupo que puede mover sus hilos para lo que quiera, para lo que desee. Por aquí dice Don Ark, ahora andan con la nueva firme de los autos eléctricos, son súper caros y el hacer una batería es la misma contaminación que un petrolero por 10 años y la batería dura 5, pero estás cuidando el planeta. Por ejemplo, hoy vemos un tema de forzar una agenda para ciertos intereses. Diego dice, siempre creí que los masones eran los Rotary Club, ya que según viajaba por Chile, allá donde iba había una disque estatua del típico engranaje símbolo de la asociación. No sabemos, don Diego, si son una sociedad secreta. Es algo complicado saberlo, porque una sociedad secreta, una de sus particularidades es primero que todo que es secreta, que permanece en la sombra. No cualquiera se entera de aquello. Llega a tal punto que se transforman en íconos de la cultura popular con el peligro de caer en la parodia. ¿Y por qué digo con el peligro de caer en la parodia? Porque cuando algo cae en la parodia, después se hace sin ningún problema delante tuyo. Y hablando de parodias y hablando de iluminados y de cosas secretas, incluso los Simpson tienen un episodio en donde aparecen estas famosas logias ocultas, estos grandes maestros que manejan los destinos de Springfield. Y es impensado que esto aparezca en una caricatura, porque esta caricatura tiene un sarcasmo que podríamos llamar brillante también. Dice las cosas a veces sin decirlas. Eh, yo pienso que hay algo de real en esto. Verónica dice por aquí, primado negativo. Diego dice, la primera vez que escuché de las sociedades fue en Los Picapiedras con los búfalos mojados. Exactamente, la logia de los búfalos mojados también tenía su cuento, su ocultismo. Melquiades Locke dice por aquí, en Quilpué hay una sede de Rosacruces, llegando al centro de la ciudad por la avenida principal. No nos olvidemos que Rosacruces, jesuitas y todos ellos tienen la estructura de una sociedad que se mueve en las altas esferas políticas y tienen directa relación con los eventuales futuros de un país. Se supone, y existen varias teorías, aunque no muy bien documentadas, que dicen que los Illuminatis estuvieron presentes en la caída de todos estos regímenes monárquicos o estos países que estaban gobernados, como por ejemplo el Imperio Español. Y ahí es cuando llega una figura interesante que está dentro de la historia chilena.
Y es un personaje que está relacionado con la masonería, y aunque los historiadores ahí todavía tienen una suerte de conflicto. Sin embargo, de que Latinoamérica se liberó casi al mismo tiempo del influjo del Imperio Español, no fue una cosa casual, fue algo planificado. Y estamos hablando de la figura de don Francisco de Miranda. Y se dice que Francisco de Miranda, este caballero de origen venezolano, era una suerte de aventurero, explorador, peleó en la Revolución Americana contra los británicos, peleó en la Revolución Francesa. De hecho, eso no es mentira, usted puede ir a Francia y encontrar un memorial en donde está mencionado el nombre de Francisco de Miranda. Se entiende que este caballero, luego de ver toda esta revolución que ocurrió en Europa, trató de replicar lo mismo en Latinoamérica y llegó a, con el plan de que todos los países de Latinoamérica fueran libres del yugo español. Como habíamos visto en un principio, los Illuminatis tenían este tema en contra de la iglesia, en contra de los gobiernos monárquicos, querían liberarse, querían ser totalmente libres, emancipados, que reinara la razón. En Londres, don Francisco de Miranda forma una conocida en el mundo conspiranoico local, la famosa Sociedad Lautaro o la Logia Lautarina, o también conocida como los Caballeros Racionales. Esto se nutre mucho por elementos americanos en su gran mayoría, y él llega y expande toda esta iluminación en los países de Latinoamérica y que finalmente logran liberarse del yugo español. Finalmente, existe otra teoría también de la que no existe, por supuesto, mayor información, pero es muy entretenido de pensar, que dicen que don Francisco de Miranda no era otra cosa más que una célula que envió el Imperio Británico para eliminar la influencia de España en Sudamérica y poder venir a posterior a explotar sin ningún tipo de problema todos los recursos que habían en estos ricos lugares. Oro, plata, minerales preciosos, el salitre en su momento, que no olvidemos que la Guerra del Pacífico se produce también con intereses que habían de británicos acá en Sudamérica. Francisco de Miranda fue uno de estos iluminados que llegó a un continente y logró hacer un cambio muy grande dentro de la sociedad que conocemos hoy. Por tanto, con esto ya destruimos un poquitito el mito de que el Illuminati es un ser de ficción, algo creado por la conspiranoia. No, los Illuminatis, los iluminados, son reales, y yo personalmente dudo que hayan dejado de existir. Yo pienso que siguen habiendo estas sociedades secretas que están palpitando en algún lugar de la sociedad para dar su próximo golpe. Diego dice, siendo abogado del diablo, ¿qué tienen de malo las sociedades secretas? Si proponemos que son un grupo de pensadores y gente decente que quieren gobernar tras bambalinas, cuenten con mi apoyo. Lo que pasa, don Diego A., es que por muy puros que sean los pensamientos que tienen estos iluminados, puede pasar lo que le pasó a Francisco de Miranda con Venezuela. Venezuela fue capturado no por republicanos, sino no por la idea de una república, sino que siempre cayó en manos de diversos caudillos. Entonces, a veces, claro, pueden ir con la mejor de las intenciones a un lugar, pero el resultado no va a ser igual. Va a depender siempre del tipo de sociedad. Lo que él quiso fue replicar la idea de la Revolución Francesa en el resto de América. Sin embargo, en la práctica, eso abrió las puertas para otro tipo de cosas. Yo creo que el tema de los iluminados hay que mirarlo ahí con lupa.
hay que tener todos los antecedentes. Hay mucha... Es muy bonita la historia de Francisco de Miranda, pero hay que mirarla con lupa, porque hay mucha también fantasía dentro de... De hecho, los historiadores no se ponen de acuerdo con esto. Sin embargo, yo pienso de que él sí tuvo mucha influencia dentro de todo lo que fue la liberación de América Latina del Imperio Español. Melquiades Locke dice por aquí, no son ni decentes ni altruistas, apelan al secretismo, ya a las sociedades cerradas y elitistas que benefician a los grupos tranquilo, don Melquiades, ya nos vamos a ir directo al estado profundo. Y Tulio McDowell dice, las peores atrocidades humanas siempre fueron realizadas con las mejores intenciones. Correcto. Qué bueno que dijo esa frase de don Tulio McDowell, porque finalmente uno puede hacer las cosas con la mejor de las intenciones, más no saber cuál va a ser el resultado de aquello. Y ya que estamos hablando de conspiraciones, de cosas que resultaron, nos vamos a ir un poquitito más atrás en la historia, ya saliéndonos del 1776, donde ocurre esta creación de los iluminados. Ya saben, la próxima vez que alguien venga y los trate de conspiranoicos, de enfermos y todo lo demás, díganle que realmente existieron los iluminados de Baviera, que eran una cosa secreta, que no es una invención, porque hoy en día el tema conspirativo se toma como muy, muy de meme, muy de tratar de alguna forma de bajarle el impacto que tiene. Hay conspiraciones allá afuera, tal vez no con reptiles o con seres del espacio, no lo sabemos todavía, pero las hay y están constantemente moviendo sus engranajes detrás de una cortina donde nosotros no nos damos cuenta. Engranajes que pueden cambiar la historia del mundo, la historia de Occidente, la historia de Europa, por ejemplo. El conspirador más grande de la historia, de la civilización, no son los iluminados, no son los americanos, el gobierno de los Estados Unidos, la CIA y todas sus cosas. El conspirador más grande de la historia de la civilización no es otra persona más que Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso era un personaje de la Edad Media. Felipe IV de Francia también. Y la verdad, este tipo sí que supo utilizar la conspiración de muy buena manera para su propio beneficio. Él es el creador o uno de los que generaron la famosa Orden Templaria. Una orden que tenía su sede en Jerusalén. Su idea fundamental, la idea fundamental de Felipe el Hermoso era que este grupo de templarios vivieran como monjes, pero lucharan como guerreros, soldados dóciles, renunciaban a sus propiedades, renunciaban a sus familias y vivirían juntos en una comunidad. Esta fuerza militar, esta fuerza poderosa de la mano de este imperio, logra hacer que estos ganen dinero a manos llenas, que estos caballeros recolecten donaciones para la iglesia, con la que se construyeron casi todas las iglesias en Europa. Casi todas las iglesias en Europa tienen parte de donaciones sacadas por los caballeros templarios. Sin embargo, llegó el año 1307 y Felipe el Hermoso decidió deshacerse de los caballeros templarios. Y para ello genera una de las conspiraciones más, si queremos decirle, más exitosas de la historia. Algo que nadie pudo cuestionar en su momento. Hay una suerte de analogía entre lo que le pasó a los caballeros templarios con lo que ocurre con los Jedi en el famoso La venganza del Sith, ya que Felipe el Hermoso los acusa de
practicar la hechicería, de ser traidores, de ser sodomitas, pederastas, adoran a Satanás y todo lo malo que se le podía achacar a una persona durante la Edad Media. Él envió gente a toda Francia y en una pura noche arrestó a casi todos los caballeros templarios. Y ya sabemos lo que ocurría en ese tiempo con los herejes. Los herejes eran enviados sin ningún tipo de contemplación a la hoguera y quemados por brujos, conspiradores y etcétera. Exterminaron casi en su totalidad a los caballeros templarios. Por tanto, es uno de las grandes conspiraciones exitosas de la historia lo que hizo Felipe el Hermoso. Tremendo. Melquiades Locke dice por acá: gracias a Felipe el Hermoso celebramos el Día de los Inocentes, cuando acabó con todos los caballeros templarios. Tulio MacDougall aquí se acuerda de la venganza del Cid Campeador. Y Melquiades dice: lo bueno es que Jacques de Molay, en la hoguera al ser el último a morir, maldijo su linaje. Creo que se lo merecía total y completamente. Pero se dan cuenta que esto ya resultó. Cuando se habla de teoría conspirativa, usualmente la gente se ríe en la cara de uno. Sin embargo, teorías de conspiración han existido durante toda la historia con resultados tan trágicos como este. Esto es un resultado legendario que inspira incluso historias que conocemos dentro de la cultura popular, lo que les decía a ustedes con la analogía de los Jedi de la Guerra de la Galaxia. Pero esto se puede repetir de nuevo con mayor o menor éxito, pero sí se puede, puesto que hoy en día se ha puesto muy de moda el utilizar la palabra hereje, pero con diversos sinónimos. El que va en contra de la corriente tiene que ser quemado, y ahí hay algo muy tenebroso. Sin embargo, las conspiraciones deben ser tomadas con pinzas, deben ser siempre analizadas, pensadas, no caer de inmediato en lo que alguien viene y dice, siempre hay que contrastar la información. Diego dice por acá: la mayor conspiración de todas es la transmisión del conocimiento, ya que no sabemos a ciencia cierta si fue algo real o no. Esto mismo del Felipe el Hermoso. ¿Quién contó ese acontecimiento? Claro, usted puede pensar que si... Ahí hablamos con el famoso cuento de la conspiración cuando no para. La conspiración para cuando nosotros nos informamos. Usted puede buscar gran parte de los escritos de la época, ir contrastando y buscar la información y decir, ok, esto ocurrió así. Sin embargo, cuando faltan fuentes, cuando solamente se cuenta la historia de un puro lado, ahí empieza el problema. Y ahí es cuando puede pasar lo que dice usted ahí, don Diego A., la conspiración de la transmisión del conocimiento. La historia que me contaron es verdad. ¿Fue realmente Felipe el Hermoso el malo? ¿Y los caballeros templarios eran en realidad los malos que decía esta cosa? Es para volverse loco. Si usted cuestiona todo, no va a encontrar nunca dónde afirmarse. Por eso es bueno revisar la información. Melquiades Locke dice: ¿quiénes son los que escriben la historia de la humanidad? ¿Los vencedores o la gente de poder? No necesariamente. Dice por ahí el dicho que la verdad siempre sale a la luz. Siempre. Y no estaríamos hoy en día en el punto de la historia en donde hay gente que está cuestionando, así como don Diego, gente que cuestiona la historia, que dice, hoy yo creo que eso no fue así. Y él está en todo su derecho a buscar la información, recopilarla y poder hacer los estudios, incluso hacer una teoría de que las cosas no funcionan de esa forma. Sin embargo, para ello tendrá que luchar con apelativos como negacionista, el discurso de odio y un montón de cosas que ocurren hoy en día a todas las personas que se atreven a cuestionar la información canon, por así decirlo. Pasó en su momento cuando se negaba el holocausto, que no habían muerto tantas personas, que era una cosa manipulada por los judíos para generar finalmente el hecho de que les pudieran tener un país-estado. Todo es cuestionable.
Pero yo creo que la mejor arma que puede tener uno para todo esto es la información y hacerse su propio juicio. Incluso todo lo que todo lo que yo le voy a hablar durante esta noche, ustedes están en su total derecho de buscar la información por su cuenta y desmentirlo. Porque yo me puedo equivocar, puede que haya buscado la información en algún libro equivocado. Tulio McDowell dice, hoy en día la herejía es no estar de acuerdo con el movimiento woke, y ahí la palabra hereje se cambia por discurso de odio, y la guerra de hoy es la funa en Internet, tal cual. Eduardo Vázquez dice, llevarla contra cualquier tipo de ideología de moda será una heresia. Exactamente. Diego dice, Eduardo Vázquez o no, que no llegue a oídos de la Inquisición. Es que pasa. Y cuando les digo que tengan cuidado también con la conspiración, que por un lado tiene este tema de ofrecer información que es muy rica de escuchar de repente, de enterarse de que hubo alguien que generó una manipulación, que movió los engranajes para lograr sus propios objetivos, también la gente se puede volver loquita cuando esto llega al mundo informativo y se genera una explosión enorme en donde caen justos por pecadores. Y el siguiente caso tiene relación con esto, que es un mito fundacional de la era moderna y que es el famoso pánico satánico. Un eco que persiste hasta el día de hoy dentro de la cultura popular, dentro tal vez del cine, de los cómics, de las historias, algunos libros. El pánico satánico fue un tema conspirativo que se salió de control. Y cuando hablo de que se salió de control, se salió totalmente de control. Y aquí vamos a ver uno de los casos de manipulación y temas muy complicados. Vamos llegando a la horita de programa, chiquillos. Yo no sé si quieren que continúe. Por favor, colóquenme ahí su comentario para saber si seguimos con estos casos, si está bien, si les gusta. Quedo atento. Y por supuesto, como dice Don Kuno Tatewaki, chicos, apoyen con likes. Belgía de Slob dice, otra gran conspiración fue la realizada por la iglesia en la Baja Edad Media, Edad Oscura. Con cuánta gente de ciencia y conocimiento no acabaron con la religión como bandera. La ignorancia ganó. Tal cual. Ahora yo podría cuestionar lo que usted me está diciendo, de que eso en realidad no fue así, que la iglesia no mató tanta gente. Y ahí empezamos a discutir y a contrastar la información. Ya, qué bueno que ahí continuar. Diego dice por aquí, igual tiene un punto a favor la conspiración, te hace cuestionar la historia oficial, debería generar duda y la búsqueda de la verdad. Ahora que un compadre compra la primera, es otro cuento. A eso voy, don Diego A. Usted no se confíe de lo que yo le cuento tal vez de Felipe el Hermoso, o en este caso maravilloso que vamos a ver a continuación. Siempre busque usted mismo la información. Vaya usted, lea, infórmese, vea otros canales de YouTube tal vez que le van a aportar más información. Nunca se quede con una pura cosa. Yo, por ejemplo, haciendo este programa, si me hubiese quedado con lo primero, eh, estaríamos hablando de marcianitos y cosas por el estilo. Don Eduardo Vázquez dice, don Bruno, jugando con este tema no será peligroso para cualquier persona buscar tanto donde nadie le pidió investigar, ya que si nos vamos a los extremos, por algo están guardando la información. Vamos a ver un caso real de eso. Porque yo siempre he tenido la duda cuando me hablan de que tal persona que estaba estudiando tal conspiración le pasó tal cosa por coincidencia y hay un lote de cuestiones que son falsas. Hay un caso que es muy bueno. Lo vamos a ver de ahí. Y José Miguel Villarroel dice para acá, la última conspiración que salió a la luz como real fue la del bicho, que se comprobó que fue diseñado y esparcido a través de tener la vacuna creada. Ahí me falta información. Yo no podría afirmarle eso, pero si usted, por ejemplo, habla lisa y llanamente de eso en YouTube, le aseguro que me mandan un strike en el canal. Le aseguro. Y si me mandan un strike en el canal por tocar ese tema, quiere decir que alguien tiene intereses muy claros de que nadie puede cuestionar esa verdad. Y eso ya me hace dudar. Porque si fueran charlatanerías, cualquiera podría hablar y daría lo mismo. La gente buscaría la información médica y punto. Sin embargo, si alguien cuestiona eso, se gana el cierre del canal. Y eso me llama poderosamente la atención. Continuando con el programa,
Durante la década de 1980 en Estados Unidos se produjo una suerte de psicosis colectiva. Eso sí está muy documentado por los programas de la época. Hay mucha película para televisión, hay mucha información, mucho diario, recorte diario muy interesante. Y esta suerte de psicosis colectiva se llamó el pánico satánico. Y el pánico satánico nace gracias a este libro que ustedes están viendo en pantalla que se llama Michelle Remembers o Michelle Recuerda. Es un libro que actualmente está desacreditado, puesto que mucha de la información que se expone dentro de él nunca ha podido ser comprobada. Y esto fue escrito en 1980 por el psiquiatra canadiense Lawrence Pasder y su paciente, coescrito ahí, y eventual esposa, porque se casó con ella después, Michelle Smith. Y este libro se basó en una práctica que está desacreditada hoy en día, que es una terapia de recuperación de memoria, ¿cierto? La hipnosis y un montón de cosas, donde supuestamente se nos cuenta, hay unas entrevistas de esta chica que son espeluznantes, o sea, yo les digo, no hay película de terror que se acerque a los relatos de la señorita Michelle Smith. Son espeluznantes, son terribles. O sea, para haber tenido una imaginación tan febril en aquel momento, no sé, no sé. Tengo mis dudas sobre este caso. La cosa es que nace con este libro la idea de la existencia de una red de, nuevamente, sociedades secretas que rendían culto a Satanás, al diablo, y realizaban cosas atroces con niños, sacrificios humanos, sacrificios de animales y por supuesto toda la amplia gama de cosas relacionadas al satanismo, orgías y temas. Como les digo, conocer parte de eso es verdaderamente creepy. En Estados Unidos se genera tal pánico cuando aparece esto y es retroalimentado por los medios de comunicación de la época que se comienza una casa de brujas moderna. El pánico satánico fue en su momento una casa de brujas moderna en donde hubieron cerca de 12.000 casos, de los cuales habían una ínfima parte que fueron reales. Hubieron denuncias de actos horribles, de grupos secretos que hacían canibalismo, que habían asesinatos de niños. Esto es una teoría de conspiración fuera de control, que ya se experimentó en la década de los 80. Y hasta el día de hoy, nosotros tenemos esa idea de que existen estos grupos satánicos que eventualmente pueden generar estas cosas tan tremendas. Hay unos casos ahí que son... hay una línea muy delgada entre la realidad y la ficción acá, porque en el libro se da a entender de que existe una elite de ricos y poderosos que utilizan a menores de edad para saciar sus necesidades, sus fines, y otros que ya son un poquito más extremos para realizar cierto tipo de ritos o rituales satánicos que incluyen beber sangre de niños recién sacrificados, unas cosas muy de la Edad Media, o quizás de más atrás, de la antigüedad, esta idea de que había que sacrificar a los niños a ciertas entidades para obtener los beneplácitos de la juventud y cosas por el estilo. Este tema de los grupos satánicos, y que si bien evidentemente se encontraron algunos dentro de la sociedad americana, pero no toda la cantidad que fue denunciada, dio rienda suelta, por supuesto, al mundo hollywoodense para crear películas para televisión, documentales. Había una reticencia, por supuesto, a todo lo que tenía relación con
sectas y demás. Ustedes saben que en Estados Unidos hay una cantidad de sectas impresionante. Y el satanismo como tal se expandió en el mundo. En el mundo como una idea de que estos grupos realmente estaban por ahí, por allá, y que eran grupos coordinados, grupos con mucha influencia dentro de la sociedad, en esferas políticas, en la policía. Hay un caso que ocurrió en California en el año 1980 particularmente, que habla de una chica que trabajaba como secretaria y es invitada a trabajar en un lugar particular de California, un pueblito alejado, y se la llevan a trabajar a la oficina del sheriff. Y se comenta, esto por supuesto es conspirativa, pero hay algo ahí que me provoca ruido de este relato. Esta chica se va a trabajar a esta oficina del sheriff y la oficina del sheriff, esta chica indagando la documentación que había, se da cuenta de que estos policías estaban vinculados en la creación de material pornográfico de menores. La cosa es que ella se entera, le hace el comentario a su madre y al día siguiente esta chica aparece asesinada, amarrada de pies y manos con un balazo en la cabeza. Este es un caso que ocurre en Red Belfast, una cosa así se llama el lugar. Finalmente, el caso fue descartado, fue como que un tipo la había pescado, la había asesinado. Esas coincidencias locas que tiene el mundo de la conspiración. Y sin embargo, eso quedó ahí. La pregunta es, ¿qué pasa si el relato de esta chica fue real y realmente estos policías estaban vinculados con eso? ¿Qué pasa si dentro de todo lo que ocurrió en aquella época, estos grupos supieron esconderse muy bien? Entonces, la verdad llama poderosamente la atención. Y si nos vamos, por ejemplo, ahora al mundo moderno, saliéndonos del pánico ritual, eh, nos vamos ahí precisamente a lo que dice don Jesper Ceroni, ahí obteniendo adenocromo a todo ritmo. El adenocromo tiene mucha... Aquí yo estoy hablando de temas que están fuera de control y que de repente no hay cómo comprobarlos con evidencia pura y dura. En su momento, parte de estas sectas llegaron a Chile también, para que vean que no estamos alejados. Llegaron con cierto desfase y algunas de estas sectas, disfrazadas por supuesto de entidades religiosas, también cometieron muchas cosas tremendas. Estuvo la secta en su momento de los niños de Dios y otras cosas muy graves. Allí hay un recorte de la época de que el pánico ritual también tuvo su extensión en Chile. Y aquí se hablaba directamente de una internacional satánica que echó sus redes en el país. Internacional satánica que supuestamente sigue vigente hasta el día de hoy. Jamás se disolvió, jamás se encontraron sus miembros y sin embargo, entre el año 1991 y 1995, en la prensa, ustedes pueden buscarlo, van a encontrar una serie de asesinatos rituales y asesinato de animalitos, robo de osamentas de los cementerios, cosas muy extrañas que no se habían visto nunca en Chile. Hoy en día este caballero probablemente sería tachado de conspiranoico frente a eso. Le dirían, no, estos son casos aislados, algunas personas que tienen problemas mentales y que hacen estas cosas como una suerte de copia. Sin embargo, llama poderosamente la atención. ¿Qué pasó con toda esta gente que hizo todas esas cosas en su momento? No lo sabemos. ¿Habrán tenido hijos? ¿Se habrán cambiado el nombre? ¿Estarán formando alianzas con alguien más? Eso está vigente. Vamos a leer, dice por acá,
Arc dice que durante el estallido se destruyeron más iglesias que en toda la historia de Chile. Le voy a argumentar mejor el dato. Durante el estallido se quemaron más iglesias que en casi toda la historia de la Edad Moderna, don Arc. Y sí, el estallido tenía muchas cosas simbólicas. Lo quieran aceptar o no lo quieran aceptar, todas estas conspiraciones o todos estos movimientos, estos engranajes que mueven las sociedades secretas, siempre les gusta hacerlos con ciertos símbolos, tienen un gusto por el simbolismo. Lo hacen en ciertos días, lo hacen con una simbología muy marcada, que aparentemente parece así como si nada, pero hay cosas muy, muy extrañas. Diego dice por aquí había una isla donde hacían algo parecido, donde iban las altas esferas de la política y de Hollywood. Al dueño de la isla lo encarcelaron bajo estricta supervisión, pero extrañamente esa es la historia de don Jeffrey Epstein. Y... y sí, muy extraño. Yo creo que ese tipo lo mataron. Y de que había, a decir verdad, algo muy extraño por ahí debajo. Cuando por ahí mencionaron el famoso adenocromo, en una entrevista que sostuvo el actor de una película llamada, una película que está causando mucha controversia hoy en día en el mundo del cine y que habla precisamente sobre este tema de el rapto de niños para usos, vamos a decirlo con un nombre bonito, para usos comerciales, prostitución, extirpar los órganos, y también para estos temas de sacrificios rituales. Y una cosa bastante truculenta y difícil de creer también. Difícil de creer que exista gente tan mala que pueda hacerle eso a un niño, ¿cierto? Uno piensa que estas cosas están alejadas, que no podrían ocurrir. Por ejemplo, en Sudamérica, que existiese tanta maldad, ¿cierto? Pensamos a veces que las sectas forman parte de algún tipo de eh, sueño oscuro, algo por el estilo. Y sin embargo, eso está a la vuelta de la esquina. Esto ocurrió hace no muchos años, y aquí hay algo muy extraño, puesto que la noticia que reza ahí de que dos niños son descuartizados en un ritual satánico en Brasil, donde supuestamente la versión oficial habla de que un empresario y su hijo habían encargado ese ritual en busca de la prosperidad de su negocio, terminó siendo todo un ardid hecho por la misma policía para inculpar a unas personas de que esto había sido un ritual satánico. Queda todo desmentido, pero sin embargo, efectivamente, lo que era real de todo este bulo que armó en su momento la policía, es que los niños sí efectivamente fueron sacrificados. Tal vez no en un ritual satánico, pero sí fueron sacrificados, sí fueron sometidos a enormes torturas antes de ser decapitados y descuartizados. Esto pasó en Brasil. Brasil está acá al lado. Y hay que tener mucho cuidado con que este tipo de prácticas no crucen la frontera, porque podrían hacerlo. Porque así como la magia tiene su cosa bella, también tiene su cosa mala. Y tiene estas creencias supersticiosas que alimentan la mente de algunas personas que no están muy bien. Carlos Lilly dice ahí Sound of Freedom. Claro, esa es la película que está generando mucha controversia hoy en día y que habla precisamente de esta elite que tienen este mercadillo de secuestrar niños para sus oscuros fines. Diego ahí se acuerda de Antares de la Luz. Y Antares de la Luz era un personaje muy peligroso porque pudo hacer, convencer
a un grupo de personas, estudiantes universitarios, para que arrojaran a un bebé a las llamas, convencidos de que eso iba a parar al fin del mundo. ¿En qué estado mental hay que estar para creerle a un tipo que probablemente haya sido un idiota? ¿En qué estado mental hay que estar para creerle a un idiota, a un tipo que te convence, que te vende una fantasía y te hace cometer un crimen tremendo? Por eso hay que tener mucho cuidado con los falsos mesías, dicen por ahí, son más peligrosos que nadie. En esta entrevista que le hacen al autor de esta película Sound of Freedom, él afirma que existen algunos personajes que secuestran niños para extraerle la sangre y en esa sangre se obtiene esta sustancia llamada adenocromo. El adenocromo, que básicamente es un compuesto químico producido por la oxidación de la adrenalina. En la cultura popular de las drogas se dice que este famoso compuesto que es extraído de algunas personas, mientras mayor cantidad de miedo se obtiene, produce mejores efectos. Uno de los efectos del adenocromo, dentro de esta cultura popular, dice que produce un rejuvenecimiento. Rejuvenecimiento. Sin embargo, hay algunos médicos que afirman de que no es necesario hacer eso y de que se obtiene fácilmente y en grandes cantidades por método de síntesis química, que el adenocromo no tiene nada que ver con extraer estas cosas a los niños o a cualquier persona, que eso es mentira. Y para hablar de adenocromo, tenemos que irnos a hablar de estos dos personajes. Y aquí es donde empiezan a saltar las dudas. Abraham Hoffer y Humphrey Osmond fueron unos investigadores que tuvieron mucho que ver con el famoso adenocromo. Particularmente Humphrey Osmond lo utilizó en algunos pacientes para tratar la esquizofrenia. Humphrey Osmond es el personaje que utilizó, que creó la palabra psicodelia. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque este caballero particularmente estuvo muy ligado a los estudios de LSD. La época en la que ocurren estas famosas investigaciones transcurre entre 1956 hasta aproximadamente 1973. Y ustedes saben, ya que están viendo este programa que tiene que ver con conspiración, ¿qué hizo la CIA en aquellos años? ¿Con qué experimentó? El famoso proyecto de MKUltra. Por lo tanto, estos personajes, que son muy respetados dentro del mundo de la investigación, puede que hayan generado alguna especie de síntesis de ese compuesto, algo que nunca salió a la luz. Y eso lo desconocemos nosotros. Entonces, no es curioso y no es casualidad que con el tiempo, 1998, si mal no recuerdo, la película Fear and Loathing en Las Vegas saque de nuevo este famoso compuesto, este famoso adenocromo. Y si bien se retrata de manera muy graciosa en la película, por ponerle algún tipo de nombre, el adenocromo recuperó su sitial de estudio nuevamente por investigadores y demás en el año 2000. ¿Habrá sido casualidad por este movimiento de la película? No lo sabemos, pero vuelve a estar en boca de todos. Y hoy en día, con películas como Sound of Freedom y cosas que se afirman por algunos grupos de conspiranoia,
vuelve a salir este compuesto y llama poderosamente la atención de que dentro de todo este mundillo de probables artistas que consumen esto para mantener su juventud, casi todos se ven muy bien para la edad que tienen, o tienen muy buen cirujano estético, que puede ser una posibilidad, o uno ya empieza a pensar que tal vez están consumiendo algún tipo de compuesto químico, que no necesariamente tiene que ser adenocromo, pero algún tipo de compuesto químico que les permite verse así. El caso de Brad Pitt, el caso de Sandra Bullock, que lo comentó con mucha libertad en un programa. Hay cosas muy, quizás son cirugías estéticas, nada más que eso, pero llama poderosamente la atención. Y yo pienso, así, esto es una reflexión mía, por supuesto, y no tiene nada que ver, no tengo tampoco cómo investigarlo o cómo saberlo. Yo creo que existen estas famosas sociedades secretas que, si bien hay unas que se dedican, por así decirlo, al bien, yo creo que hay algunas que se dedican a extrañas costumbres, a extraños ritos paganos. No nos olvidemos que hasta hace no mucho tiempo en Inglaterra, Escocia, España, hubo un renacimiento del paganismo. Hoy en día hay mucha gente que ha vuelto a retomar el paganismo como una práctica normal. Solo faltan los sacrificios humanos, pero eso está ahí. Entonces, si lo hacen las elites, podría ser, pero que esto eventualmente salga a la luz está muy complicado porque los grandes medios de comunicación hoy en día están en manos de la élite, están en manos de grandes corporaciones que manejan millones de dólares y que por supuesto no van a ver, eh, no van a poner en riesgo su integridad, permitiendo que un periodista o alguien pueda revelar esta información. Jesper Ceroni dice por acá, pienso que el tema del adenocromo o sus derivados, con la manera que se extrae, tiene un efecto más allá de los que se han estudiado. Por algo las civilizaciones han sacrificado personas. El sacrificio humano tiene una historia de larga data, muy interesante. Quizás una historia de coincidencias tremendas, podríamos decirle, en el mundo en el que tal vez el hombre, que no era muy conocedor de los fenómenos naturales, pensó en algún momento que tal vez con la muerte de alguien, eh, estas entidades, el cielo, las nubes, los rayos, eh, se iban a sentir agradados y por eso el mundo del sacrificio se ha vuelto algo tan común. Ahora, tiene razón, probablemente existan estas entidades que requieran estos sacrificios. Tampoco lo sabemos. Pero el sacrificio humano se ha extendido mucho durante muchísimo tiempo en la historia de la humanidad. Pero llama poderosamente la atención. Yo, ese tipo de cosas, creo que eh, hay que tener cuidado cuando uno analiza estos casos, porque cuando se acerca, como dicen por ahí, cuando uno se acerca al abismo, el abismo mira dentro tuyo. Y el caso de Serge Monast, yo no sé si ustedes lo conocen, que era un periodista, ensayista y teórico de origen canadiense, fue un escritor muy popular durante la década de 1990. Ahí tiene una foto del caballero. En 1990 este periodista comienza a escribir teorías acerca del advenimiento de un nuevo orden mundial. En sus libros, en su literatura que comienza a escribir,
él expone precisamente a uno de estos grupos que manejan todo detrás de cuerdas y que dentro de muy poco tiempo generarían cambios enormes en el mundo. Guerras, cambios de hegemonía en el poder, integración de tecnología que nunca habíamos visto. Todo muy curioso. Don Brando Olive lo están mirando. Dice que le salió en Instagram antes de ayer. Este caballero que se inspira en un autor llamado Williams Guy Carr, que también preparó muchas cosas sobre la conspiración en su momento, hablaron muchos años antes, mucho antes de que salieran las cartas de la conspiración Illuminati, mucho antes de que todo este movimiento se masificara, hablaron del advenimiento de un nuevo orden mundial. Fue en el año 1995 que este caballero publica un libro que se llama Los Protocolos de Toronto 666. Documento que hoy en día anda circulando por varios foros de la conspiración, en donde se habla de una serie de pasos que tienen mucha relación con lo que está ocurriendo en día. Habría que mirarlo con mucho ojo. Ahí les pido ahí que se encuentran el libro. Voy a tratar de dejar el link ahí en la descripción de este episodio, pero les voy a pedir que miren esta cosa con mucha responsabilidad, que no se dejen llevar por los cuentos. La cosa es que en 1995 este caballero saca los protocolos de Toronto y curiosamente, a partir de ese momento, este tipo comienza a sufrir acoso policial, acoso por parte de los medios de comunicación. Yo tuve mis dudas porque usualmente siempre se utiliza el elemento de que, oye, este tipo está investigando esto, veamos si realmente fue así, y es efectivo. A este tipo, incluso, porque tenía él estaba en contra de la educación del Estado, por todo lo que ello implica del lavado de cerebro y todo lo demás, por tanto tenía a sus hijos estudiando en su casa, dándoles educación en su casa. El Estado le quita a sus hijos durante este periodo de tiempo, luego de la publicación de los protocolos de Toronto, y es incluso arrestado en algún momento, arrestado por un día por una torpeza, una cosa muy de supuestos desórdenes públicos. Se lo llevan a un calabozo, lo sueltan y al día siguiente este caballero se muere. Y adivinen de qué se muere. De lo que se mueren los conspiranoicos, de un infarto al corazón. Dudas, consultas, sí, llama la atención, porque uno podría pensar, ok, este tipo tenía una vida tranquila hasta que publica ese libro y empieza a sufrir este acoso por parte del gobierno. Gobierno canadiense que, dicho de paso, también tiene muchas cosas que llaman la atención. Sergei Monast, una de sus últimas conspiraciones, por así decirlo, de sus teorías de la conspiración, es el famoso proyecto Blue Beam o rayo azul. Antes de comenzar a describir esta conspiración, existe una película que se llama Conspiracy Theory y que está basado en la figura de Sergei Monast, interpretada por el amigo Mel Gibson. Para que le echen un vistazo, es entretenida y curioso que salió un año después de la muerte de este caballero. Es interesante de mirar. Y creo que tiene varios mensajes que se están cumpliendo hoy en día, no les diré más, para que lo vean. La teoría que propuso Sergei Monast, obviamente antes de morir, dice que va a llegar un momento en que este famoso
gobierno mundial, este nuevo orden mundial, con su finalidad de meternos a todos dentro de un saco de control total, en donde no podamos cuestionar nada, van a implementar un plan en donde en la primera etapa de este movimiento se va a reinterpretar el conocimiento arqueológico, se va a reinterpretar la historia. Vamos a cambiar la historia que conocemos hasta ahora. Vamos a cambiar las figuras, las vamos a cambiar de raza, vamos a cambiar los descubrimientos, vamos a decir que esto era así en vez de que esto era así, y vamos a modificar la historia primeramente. Muy delicado en un principio, pero ya a toda máquina ha llegado un momento. Lo segundo de este plan, de este proyecto Blue Beam, es el espectáculo espacial, que vamos a estar en contacto con objetos voladores no identificados, que se va a confirmar la existencia de extraterrestres y que van a empezar a aparecer cada vez más en la Tierra. Esto, dicho sea de paso, se va a construir, por supuesto, con efectos especiales y un montón de cosas. Por lo tanto, la opinión pública se va a confundir. La tercera etapa de este proceso, de esta conspiración del Blue Beam, corresponde a modificar el comportamiento del público mediante elementos electrónicos. Y ustedes se preguntarán cómo van a tirar este famoso, qué sé yo, 5G y toda esa conspiración que existe al respecto. No, hoy día usted tiene en sus manos un elemento electrónico que puede modificar su conducta. Un elemento que, si es utilizado de alguna forma muy ingeniosa, puede modificar su conducta y yo lo puedo utilizar a usted como una pieza más dentro de una cosa que a mí me interese. Puedo modificar su conducta con un medio electrónico. Por lo tanto, ese punto ya se cumple. Y la cuarta etapa de este plan es la manifestación sobrenatural. Seres divinos, naves espaciales, fantasmas y un montón de cosas. Y la gente va a caer redondita ante este tema. Se va a formar este gobierno mundial que va a tomar el poder y cerremos por fuera. Vamos a quedar sumidos completamente en esta nueva era. La figura de Sergei Monast forma parte del mundo de la conspiración y hay muchas dudas respecto a su muerte, a su vida y a las cosas que él publicó y que daba como ciertas. Yo creo que es interesante darle un vistazo, porque puede que haya algo más detrás de la cortina. Brandon Lee dice aquí que le salía un tipo que decía ser masón y que decía que en toda la historia humana han habido 23 Jesús diferentes, que en los libros antiguos de los masones sale esa información. Un enemigo en común para unir a toda la humanidad. Probablemente. Diego dice, ubicas a Alex Jones, es un gringo súper funado en internet que es el rey de la conspiración. Irónicamente, muchas cosas de las que teorizaba resultaron ciertas, como la isla de Epstein. Sería como esclavitud 2.0 en todo el planeta. Yo creo que sí. Yo creo que de la ínfima cantidad de conspiraciones que hemos revisado hoy en día, ínfimas, porque me quedó harto por revisar, mucho por revisar. El plan Andinia, por ejemplo, que hay toda una teorización ahí de que el pueblo judío iba a formar un planeta aquí, o sea, un territorio, un país aparte en el sur de Chile y el sur de Argentina, que tiene un origen en algo real, no es tan conspiranoico. Esta ínfima parte que hemos revisado de la conspiranoia es muy sabroso de luego buscar la fuente y saber de dónde sale, de dónde se inspira. Porque yo creo que lo más aterrador de todo esto es que eventualmente todas estas cosas que estamos viendo pueden terminar siendo reales.
Y eso, damas y caballeros, ha sido el programa del Arcano Nocturno del día de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, déjenme sus comentarios. Siempre es bueno leerlos, sus me gusta. Eh, Recuerde ahí que hay un link en donde usted puede donar directamente a través de la plataforma Flow. Y por tanto, siempre estamos ahí abiertos a todos sus comentarios. Así que les deseo un muy buen resto de semana. Este es un programa de mitad de semana, por tanto, espero que les sirva para cortarla, ya queda poquito para el fin de semana. Y nos vemos el día viernes en otro episodio del Runcas y mañana con don George Mogoseisel en su espacio Cuánto me demoro. Así que espero que el programa haya sido de su gusto y que tengan muy buenas noches. Que descansen.